Con lo que ustedes realizaron de búsqueda de información, deberán llegar a la conclusión que un chatbot tiene un propósito, que tiene componentes, que tiene un flujo de información, que tiene beneficios, pero lo que tiene que ver ya con la implementación, pues hay una arquitectura sencilla que es basada en reglas, aunque no tiene muchas, eh, digamos que fueron los pininos de la implementación de los chatbots, pero hoy en día los chatbots son más eficientes cuando se utilizan arquitecturas más complejas con redes neuronales. En todo caso, pues esto ha tenido su evolución a lo largo de la historia desde que se crearon los asistentes virtuales o los chatbots. Entonces se dice que un chatbot es básicamente un programa, un código que está diseñado para realizar la simulación de una conversación entre personas, entre usuarios y, eh, bueno, obviamente en este caso, pues ese asistente, ese chatbot, pero se necesita que haya una conexión de Internet, ya que generalmente estos chatbots eh, se conectan a través en línea y la información que ellos obtienen o la que nos proporciona, pues es una información que ellos también la extraen de una base de conocimientos que la pueden tener ya prealmacenada o puede ser que es un conocimiento que se está generando eh, en línea. Bueno, aunque esto es algo ya también como lo hacen hoy día las IA generativas, que tienen un entrenamiento previo, pero ellas siguen aprendiendo y siguen generando más y más información de lo que ya han aprendido. Entonces, por eso es que es necesario que el chatbot tenga esa conexión a Internet para que pueda extraer esa información en línea. Lo cierto es que al hablar de un chatbot estamos hablando que vamos a utilizar el lenguaje humano. Y si el lenguaje humano es texto, ¿verdad? Significa entonces que eso nos viene a la mente que ese texto debe ser identificado y procesado por la computadora, por la máquina. Significa entonces que aquí vamos a tener que hacer un match con qué, con esas técnicas de NLP, de lenguaje de procesamiento natural, para poder tratar ese texto que muchas veces el usuario, pues, bueno, muchas veces no, sino que ahora la tendencia es escribir corto, escribir palabras abreviadas, o con faltas ortográficas, o con emoticones, o con hashtag, cuando estamos hablando ya de texto que lo estamos manejando en el Internet. Entonces significa que puede ser que el chatbot no entienda la pregunta que le estamos formulando porque justamente tiene o puede tener estas fallas, que el usuario no me está escribiendo de manera correcta, ¿sí? Entonces, bueno, si eso es así, puede ser que ahí se tenga que estar utilizando las técnicas de procesamiento NLP. Pero adicionalmente no será lo único porque, como les indiqué, hay dos arquitecturas donde se pueden entrenar estos chatbots, siendo la segunda un poco más compleja, que es usando ya arquitecturas con algoritmos de inteligencia artificial como las redes neuronales, una arquitectura transforme o ya redes que son más complejas para reprocesar texto, lo cual realmente no estamos en capacidad de hacer ese tipo de ejercicios porque pues toda esa información de las redes sabemos que es el segundo parcial. Pero bueno, independientemente de cómo esté implementado el chatbot, su propósito principal es darle respuestas de manera automática a todas las consultas y preguntas que realice el usuario, ¿sí? También así como también que esa experiencia del cliente sea altamente satisfactoria porque eh, la diferencia entre tener un chatbot y una persona que está en línea es que el chatbot lo puedo tener activo 24/7, sí, es decir, todos los días y de lunes a domingo y todo el día. Mientras que en cambio tener una persona ahí detrás de ese asistente virtual, pues tenerlo allí 24/7, eso es mucho dinero para la empresa. Pero no significa que no se lo puede hacer. De hecho, hay asistentes virtuales que llegan hasta una cierta interacción con el usuario y cuando ya hay preguntas donde el usuario hace más complejas, llega un momento en que el chavo le dice, ¿sabes qué? Esta respuesta no te la puedo dar y te voy a transferir a una persona, un humano, para que puedas seguir interactuando con él y te dé la información que estás solicitando. Pero obviamente, pues, el chavo cuando haga ese tipo de derivación,
No solamente será en base a la pregunta que haga la persona, sino pues también tendrá que ver si esa persona está disponible. Porque si yo estoy interactuando con el chabón en la madrugada, eh, no sé pues si el chabón puede dar ese tipo de conexiones con un asistente, con una persona, con un humano a esa hora de la madrugada, tal vez no. Bueno, en todo caso depende también de las políticas de la empresa, así que le es útil tener una persona allí detrás de ese chatbot 24/7 en el momento que sea requerido por la persona que está haciendo preguntas más complejas y que el chatbot pues ya no puede responder, ¿sí? Y otro objetivo y último que podemos decir es que permite realizar tareas repetitivas y de soporte, porque muchas veces hay ciertas preguntas que son como más frecuentes, como preguntas básicas y que los clientes pues siempre andan preguntando lo mismo, siempre puede ocurrir ese tipo de ads frecuentes o preguntas frecuentes. Entonces me sale más barato entrenar un chatbot que tenga ese conjunto de preguntas, de preguntas y respuestas frecuentes, ¿sí? Pero bueno, vuelvo y reitero, pues puede ser que ya el usuario haga una pregunta que va más allá de las preguntas frecuentes, entonces ahí es que deriva la conexión con un humano. Bueno, entonces un chatbot debe tener componentes mínimos y esos componentes mínimos lo que vamos a tratar un poco hacer, digamos, el entendimiento básico, ¿no? Como vemos allí, pues vamos a tener aquí al usuario, a la persona que necesita un mecanismo de comunicación, que no es otra cosa que esa interfaz gráfica. Esa interfaz gráfica puede ser hoy en día una simple ventana en modo texto o puede ser que haya una interacción no solamente en modo texto, sino que también haya una interacción a través de imágenes, a través de objetos, en donde el usuario de repente tenga que presionar algún botón para decir OK y darle la respuesta, darle el OK, el chatbot de lo que está tratando de decir el usuario que sí, es lo que yo necesito. Entonces se lo puede decir en modo texto el usuario, como también se lo puede decir a través de un objeto, a través de una imagen, a través de un botón, e incluso también puede hacer una interacción de modo audio, que yo le hable al chatbot y el chatbot en base a ese audio eh, entiende la pregunta, entiende la instrucción y le da una respuesta. Independientemente que aquí yo tenga en este canal y que tenga una interfase que pueda recoger texto, que pueda recoger voz, permite manejar interacciones con objetos, con botones, etcétera, pues siempre vamos a tener que necesitar sí o sí una interfase visual, una GUI, ¿sí? Y que es digamos que es el mecanismo exterior o el front-end, si lo quiere llamar así, que es lo que va a ver el usuario. Pero por detrás no hay únicamente un programa o un front-end. Por detrás hay algunos componentes. Va a haber un componente que va justamente a tratar de preprocesar ese texto. Ese texto que en todos los casos, si la persona habló, a la final, eso también es un texto. Solo que la máquina, si la persona está hablando, esa voz lo traduce en texto. Y si escribió, bueno, es un texto. Sea lo uno, sea lo otro, entonces ese texto o esa voz va a tener que ser identificada, va a tener que ser reconocida y sobre todo tratar de interpretar qué es lo que está, o qué es lo que está solicitando ese usuario. Significa entonces que si aquí yo tengo esa entrada, ¿sí? Sea voz, que al final reitero, pues se transforma en texto, entonces vamos a tener que aquí aplicarle qué cosa, el lenguaje de procesamiento natural. ¿Por qué es lo que nosotros vemos aquí? Porque aquí tiene que haber un motor o un gestor de conversación. Este motor o gestor de conversación va a ser como un intermediario entre lo que el usuario está escribiendo o está hablando y va a ser un intermediario con quién, con el lenguaje de procesamiento natural, con las técnicas NLP, con los algoritmos eh, de arquitecturas complejas como las redes neuronales, en fin, tiene que haber un motor que trate de hacer esa transcripción, ¿sí? O gestor de conversación. Entonces, eso significa que el texto que viene aquí, que de repente puede venir con basura, o el texto de repente no tiene basura, pero recuerde que la máquina no entiende texto. La máquina lo que va a entender al final es
bueno, puede ser esos textos que hayan sido vectorizados o buscar alguna estrategia en que ese texto la máquina lo pueda entender. Y por eso que hay que aplicar técnicas NLP, darle, tiene por ahí un micrófono abierto el señor Murito, apague su audio. Entonces, bueno, entonces le estaba diciendo que este motor o gestor de conversación va a tener que estar interactuando. ¿Y por qué están las flechas de ahí de regreso? Porque a medida que él haga una pregunta, esa pregunta o esa voz la recoge el gestor de conversación, la aplica a las técnicas NLP o los algoritmos con redes neuronales, ¿sí? Y este gestor de conversación tiene que darle una respuesta. Tiene que darle una respuesta a quién, al usuario que está aquí. Y si tiene que dar una respuesta, entonces la información que fue procesada para que la máquina entienda qué es lo que qué es lo que el usuario está preguntando, entonces ya puede ser capaz de darle una respuesta al usuario. Y por eso es que tiene que venir la flecha de regreso para que esa información sea mostrada al usuario, sea como un texto, sea como una voz, bueno, que sea mostrada al usuario a través de ese canal de comunicación. ¿Sí? Entonces, reitero aquí, ese entendimiento puede ser muy sencillo o puede ser muy complejo. Por lo tanto, puede ser que no baste únicamente aplicar las técnicas en NLP, sino, reitero, aplicar ya arquitecturas más avanzadas de algoritmos que ya no tengan que ver únicamente con algoritmos de Machine Learning, sino con algoritmos de Deep Learning para que puedan eh, ser entrenados y puedan trabajar con un texto de una manera mucho más eficiente que de repente solo aplicando técnicas en NLP, pues tal vez quede corto, ¿sí? Porque realmente pues los chatbots iniciales aplicaban solo técnicas en NLP y eran basados en reglas. Eso de reglas ya lo que vamos a ver un poquito más adelante con la práctica, pero bueno, esto ha ido cambiando, evolucionando en el tiempo. Aunque haya evolucionado en el tiempo, igual esta arquitectura o componentes principales de un chatbot se sigue manteniendo. Ya lo que cambia es cómo se procesa ese texto, con técnicas básicas, como hemos visto, o con arquitecturas más complejas con las redes neuronales. Y finalmente tiene que haber aquí una integración con el backend. ¿Por qué? Porque resulta que estos asistentes virtuales, estos chatbots, generalmente están incrustados ¿en dónde? En una aplicación web, en una aplicación móvil, podría también incluso estar en una aplicación de escritorio, no digo lo contrario, pero generalmente lo vemos en aplicaciones web o móviles porque son aplicaciones que están conectadas a Internet. Entonces yo puedo tener un sitio académico y de repente el estudiante tenga consultas o dudas de la matrícula. Yo le puedo incorporar un chatbot a esa plataforma eh, eh, del sistema académico de la institución, en donde le permita al usuario, ¿no verdad?, tener allí un asistente que le dé esas preguntas y respuestas frecuentes y lo pueda guiar a realizar, no sé, el proceso de matriculación, el proceso de anulación de matrícula, el calendario, hasta cuándo puede hacer, etcétera, etcétera. Entonces, todo asistente virtual puede estar integrado con una aplicación, sea web o sea móvil. Eso significa entonces que este gestor de conversación, pues a su vez va a estar ahí interactuando con ese backend de esa aplicación web, de esa aplicación móvil. ¿Ok? Y también porque no solamente porque las respuestas que van a estar o pueden estar almacenadas ya en una base de conocimientos del chatbot, sino porque muchas veces la información, como yo repito, eh, la adquiere en línea, la adquiere en línea y entonces necesita de repente alguna conexión externa, alguna API, alguna conexión que le permita extraerse esa base de conocimientos y que interactúe con este motor de conversación. ¿Ok? Porque aquí limpia el texto, pero puede ser que ya las respuestas y todo eso la tenga en una base de conocimientos aparte. ¿Ok? Sobre todo cuando estamos hablando pues de, de arquitecturas más complejas. Pero bueno, en todo caso, esto digamos que es lo mínimo y lo básico que debe tener un chatbot. Entonces yo aquí le he dejado un pequeño resumen de esos componentes, de lo que es la interfaz de usuario, que es el medio a través de lo cual el usuario interactúa, y que incluso pues aplicaciones como WhatsApp, como Facebook, entre otras, pues tienen ya sus chatbots implementados, o sitios web
que incluyan también estos chatbots, un sitio académico, un sitio de venta, o como las aplicaciones móviles. Pero bueno, lo cierto es que necesitamos una interfaz gráfica de usuario para que ese chatbot interactúe con las personas, porque es la única manera como puede capturar las entradas del usuario y dar las respuestas. Tiene que haber esa interfase visual. Dijimos también que necesitamos este componente de NLP, desde que se recoge la entrada para que vaya al gestor de conversación y se entienda ese lenguaje. Entonces, lo que viene acá, el procesamiento del lenguaje natural. Y entonces, el procesamiento del lenguaje natural está dividido en algunos componentes. Por supuesto, la primera parte que tiene que ser con la comprensión del lenguaje natural. Entonces, para poder ese chavo entender lo que la persona le está diciendo, significa entonces que habría que de repente tokenizar las palabras, ¿sí? El texto del usuario, o aplicarle lematización o steaming, u otras técnicas que no hemos conversado, ¿sí? Como post-tagging, como reconocimiento de entidades nombradas, entre otras. Lo cierto es que debe de aplicarse alguna técnica para que ese texto pueda ser interpretado por el asistente virtual, ¿sí? Eso es lo que es comprensión del lenguaje natural. ¿Ok? Y lo segundo que entra aquí en este contexto, procesamiento del lenguaje natural que tiene el chatbot, es generación de lenguaje. Es decir, que tiene que convertir las respuestas estructuradas del chatbot en lenguaje natural comprensible, ¿verdad? Para que eh, el usuario pueda entender qué es lo que me está diciendo el chatbot. Entonces, una cosa es la entrada, como la tiene que procesar internamente el chatbot, y otra cosa es cómo ya le muestra esa información al usuario. Y obviamente hay que también tener mucho en cuenta si ese chatbot está entrenado con un idioma en español, con un idioma en inglés. En el caso de que fuera en inglés, por ejemplo, no es lo mismo un inglés británico que un inglés americano, al igual que el español. No es lo mismo un español mexicano que un español de Ecuador o que el idioma castellano de España. O sea, tiene sus distinciones a pesar que uno dice castellano, español, ¿sí? Entonces, eso significa que uno tiene que tener en cuenta mucho ese léxico para que el chatbot dé las respuestas al usuario en los idiomas y en las terminologías que la persona puede entender. A veces se complica un poco cuando yo, por ejemplo, tengo un sitio web mundial en donde es visitado por personas de diferentes partes del mundo. Habrá que tener allí algún mecanismo en que logre detectar de dónde se está conectando ese usuario para que el chatbot haga como un switcheo entre el español de un país determinado o el inglés de un país determinado. Bueno, eso es lo que se conoce como generación de lenguaje. ¿Ok? Luego viene lo que es la gestión del diálogo, que también se vio dentro de los componentes, en donde va a permitir controlar ese flujo de conversación entre el usuario y el chatbot, es decir, esto que veíamos por aquí, este gestor de conversación, que permite hacer un match entre lo que el usuario está escribiendo o está hablando y lo que las técnicas o los algoritmos NLP están haciendo su trabajo. ¿Ok? Bueno, y finalmente tenemos allí también lo que es el motor de respuesta o lógica de negocio. Ahora, yo aquí le he colocado como que un poco más de detalle de información, pero, o sea, lo importante es entender son los componentes. Eso es lo que me interesa y es lo que yo le podría estar preguntando en una evaluación. Bueno, entonces el motor de respuesta o lógica de negocio, se dijo hace un momento, que me permite o es aquel que permite determinar una respuesta apropiada a la entrada del usuario y de acuerdo al contexto. Es decir, que esta gestión de diálogo y motor de respuesta me sigue relacionando a esto, a este pedacito y a este pedacito. Que todo esto es junto con esto que es la parte inicial, que es el procesamiento del lenguaje natural. ¿Ya? Entonces tiene que haber ese motor de respuesta que le dé la respuesta apropiada basada en la entrada del usuario. Pero llega un momento en que esa entrada pues puede ser que ya no tenga la respuesta del chatbot y ahí es que deriva a un humano para que la persona pueda seguir interactuando con ese asistente virtual. ¿Ok? Ahora, ese motor que va a hacer ese tipo de trabajo de hacer el match, de buscar la respuesta apropiada,
hay diversas maneras como lo podemos hacer. Nosotros vamos a verlo con estas que son con las reglas predefinidas, que fue la primera manera o básica de cómo se puede manejar la parte interna del chatbot, ¿sí? A nivel de codificación. Pero realmente esto ya es muy básico y tiene más problemas que beneficios, que ya lo vamos a ver en la práctica. Hoy en día se requiere ya es algoritmos más apropiados de machine learning, de deep learning, que permitan ser más eficientes esto de darle respuestas adecuadas al usuario de acuerdo al contexto, de acuerdo a lo que está haciendo las preguntas. ¿Ok? Pero bueno, al menos lo veremos en esta primera parte con reglas predefinidas. ¿Sí? Y finalmente, esto que también lo vimos en la imagen, que es la integración con sistemas backend y APIs, es decir, esta partecita que estaba por aquí, porque les dije que el asistente virtual tiene que estar o puede estar viviendo como backend dentro de una aplicación web, dentro de una aplicación móvil, ¿ya? Y porque también muchas veces tienen que hacer una conexión con una base de datos porque ahí tiene toda la información almacenada de las respuestas que le puede dar al usuario de acuerdo a ese conjunto de reglas predefinidas o esa base de conocimientos que ya tiene y que ha sido entrenada previamente. ¿Ok? Aunque pues puede también haber algún servicio, alguna app adicional en donde le permita extraer mayor información. Como por ejemplo, si yo tuviera un asistente, un chatbot, en que le pregunte el clima. El clima no es algo que yo lo tengo que tener almacenado. El clima, porque el clima puede variar en la mañana, en la tarde, noche, y así a lo largo de la semana. Entonces, tener almacenado ese tipo de información como que no tiene mucho sentido. Pero yo podría tener una conexión, una API, que el chatbot extraiga la predicción del clima de alguna otra aplicación que le dé el clima real y luego ya lo que hace es que le muestra al usuario. Pero realmente no es una información que lo genera el chatbot, sino que lo extrajo de otra plataforma y lo hizo a través de una conexión interna, una API, un servicio web, que le permitió extraer datos y mostrárselo al usuario, ¿ya? Cuando tenemos ese tipo de datos que ya no lo podemos saber, sino es en el momento, ¿ok? Consultas de bases de datos pueden ser, por ejemplo, puede ser en un sistema académico, cuáles son los requisitos para la matrícula, eso no cambia. ¿Cuáles son los requisitos para matricularse un siguiente semestre? Es decir, la malla, eso tampoco no cambia, ¿sí? ¿Cuáles son las materias de base que debe haber pasado para coger la siguiente materia? Entonces, eso no cambia, eso yo directamente lo leo de la malla, lo leo de la base de datos, ¿sí? Pero en cambio, pues ya una temperatura o por ejemplo, como es aquí, quiero obtener el estado de un pedido. El estado de un pedido que el cliente quiere saber por dónde va. Hice yo un pedido a Quito, ¿por dónde va? ¿Ya salió o todavía está en bodega? ¿Cuánto tiempo falta? Entonces esa información es una información que se va generando en línea. No es una información que se puede almacenar y que va a ser la misma. Por lo tanto, esa interacción con sistemas backend y API va a depender si yo necesito darle respuesta al usuario que ya están predefinidas. Si eso es así, tengo la información almacenada en una base de datos, muy probablemente. Pero si es información que yo la tengo que generar en tiempo real, entonces de repente no tanto que está almacenada en una base de datos, porque es una información que va cambiando, como un clima, como el estado de un pedido, etcétera. ¿Ok? Bueno, y finalmente, si es que yo tuviera un chatbot que estuviera implementado con estos algoritmos de machine learning, de deep learning, con redes neuronales, de repente va a haber esta etapa de entrenamiento de aprendizaje. Bueno, de repente no, va a haber esta etapa que aquí no lo veo porque realmente pues lo que he colocado es un componente básico como usted lo va a hacer en el mini proyecto, la segunda parte del parcial, y que realmente va a tener esto, una conversación, van a estar aplicando técnicas en NLP y un pequeño gestor de conversación. Esto no lo van a aplicar, no les voy a pedir que lo integren a una aplicación web, una aplicación móvil, ni tampoco estoy pidiendo que lo hagan con una arquitectura más compleja, pero si es que yo tuviera un chatbot con una arquitectura más compleja, entonces ahí entra lo que es el entrenamiento y el aprendizaje, aplicando los algoritmos de Machine Learning, Deep Learning. Por eso que yo te les mandé también una tarea en un foro que me averiguara ciertas arquitecturas como las redes neuronales, RNN, la arquitectura transforme, porque justo entra aquí.
pero como eso no lo vamos a aplicar, pero realmente eso hace que un chatbot sea mucho más eficiente, ¿ya? Y que ese entrenamiento es continuo. No solamente aprendió, sino de la información que va generando, sigue aprendiendo, que es lo que ocurre con las IA generativas, ¿ok? Bueno, y puede ser de repente también que un chatbot tenga esto, un módulo de analítica y monitoreo, en donde cuando hablamos de analítica y monitoreo, estamos hablando son de métricas para poder evaluar qué tan bueno es el chatbot, es decir, cuántas transacciones, interacciones ha realizado y de qué manera, ¿sí? También incluso se puede hacer un análisis de sentimientos, es decir, evaluar cómo el usuario se sintió al interactuar con ese chatbot, ¿ya? Y si fue capaz de identificar problemas y logró hacer esas correcciones, que esto de aquí es muy subjetivo, pues habría que ver qué tan inteligente es el chatbot para poder hacer ese tipo de detección de errores. Bueno, en todo caso, eso tampoco se le va a pedir a usted en el proyecto, ¿sí? Ni esto, ni esto, ni esto. Es decir, nada del punto 5, 6, 7 que lo pueden tener hoy en día los chatbots actuales. Entonces vamos a llegar solamente es del punto 1, ¿sí? Aunque la interfaz de usuario no va a ser gráfica, sino va a ser con preguntas y respuestas. El punto 2, porque usted va a tener que aplicar una que otra técnica en NLP, ¿sí? Tokenización, lematización, vectorización, y va a tener que, en base a eso, pues generar la respuesta al usuario. Y pues si tengo que generar respuesta al usuario es porque va a haber una gestión de diálogo y un motor de respuesta, ¿ya? Que eso lo vamos a ver ya mismo con los nuevos que voy a proyectar. Bueno, ¿qué más tengo aquí en este resumen? Tipos de chatbots. Bueno, y aquí está justamente lo que yo ya le mencioné. Actualmente son dos arquitecturas, una muy básica, que es basada en reglas, que ellos siguen un flujo de conversación predefinidos, y eso significa que estos tipos de chatbot deben tener todas las posibles conversaciones, preguntas y respuestas que el usuario me pueda dar, y tiene que ser de tal manera eh, que sean lo más similares o iguales posibles a cómo el usuario me va a preguntar. Pero muchas veces el usuario no pregunta bien, y por eso que de repente esto ya puede tener ahí sus pequeñas falencias. Pero bueno, lo cierto es que va a haber unas reglas específicas, va a haber un almacenamiento de esas reglas, que básicamente cuando hablo de reglas, es que esa pregunta va a estar asociada con las respuestas y las voy a almacenar. Y el chavo lo que va a ir es a ese espacio de almacenamiento a ver dónde está la pregunta y le da la respuesta, ¿ya? Aunque lo ideal es que lo tengamos en una base de datos, pero tampoco voy a pedir que usted lo almacene en una base de datos, sino directamente en el nodo hacer una pequeña simulación de que estamos almacenando esas preguntas y respuestas, ¿ok? Pero lo actual o los que son más eficientes definitivamente son estos chatbots que integran ya arquitecturas, algoritmos, machine learning, deep learning, y que les permite ir aprendiendo e ir mejorando con el tiempo. Esa entrada que yo le estoy dando, bueno, esa entrada que se le da al usuario el chatbot, el chatbot lo preprocesa, le da una respuesta, pero ese procesamiento está asociado a un entrenamiento, y un entrenamiento que nunca termina, porque a medida que se va generando más preguntas o nuevas preguntas, se genera nuevo texto, y ese texto se convierte en entradas del siguiente entrenamiento, y eso nunca termina, ¿ya? Que ahí justamente es lo que le ya dije que sería un poco el contexto de las IA generativas, ¿ok? Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, digamos que analizando desde otro punto de vista un poquito los componentes del chatbot, pero ya como un diagrama de flujo, ¿sí? Que le llamo flujo de funcionamiento de un chatbot, en el cual, pues, el paso uno es que el usuario, el cliente, le manden que sea un mensaje al chatbot, sea que ese mensaje sea hola, tengo una consulta, o que ese mensaje sea ¿qué puedes hacer? Bueno, tiene que haber una pregunta inicial, ¿ya? Y esa pregunta inicial va a permitir justamente a que el chatbot comienza a interpretar, a entender ese lenguaje humano, ¿ok? Por lo tanto, para poder entender ese lenguaje humano,
que dijimos hace un momento, que tiene que entrar a un motor, que tiene que entrar al conjunto de las técnicas NLP para que pueda hacer una inferencia de qué es lo que está preguntando y dar la respuesta correcta. Eso significa que esa interacción puede continuar y si eso es así, pues estas preguntas va a tener para el chabot como un estado de que esto es lo que me está preguntando y tengo que responderlo. Y el chabot pues tiene que hacer un seguimiento de, de lo que me está preguntando y internamente él lo ve como un seguidor de estado para poder pasar por ese proceso de motor de inferencia, para pasar por ese conjunto de técnicas NLP, de algoritmos NLP, y que se pueda generar el lenguaje natural y dar la respuesta al humano. Porque yo no le puedo dar una respuesta que lo entienda el chabot, sino que lo entiende el humano. Entonces, generalmente este es un flujo de secuencia, ¿sí? Como paso uno, como paso 2, que es lo que tenemos aquí. Paso uno, entrada al usuario. Paso 2, procesamiento del mensaje. Paso 3, se hace la gestión del diálogo. Paso 4, se genera la respuesta. Y finalmente, el paso 5, se da la respuesta al usuario. ¿Ya? Y el paso 3 y el paso 4 es lo interno. Bueno, realmente es el paso 2. Desde el paso 2, el paso 3, el paso 4 es lo interno. Porque el paso 1 es lo que el usuario está escribiendo y el paso 5 es lo que ya ve el usuario por fuera. Pero internamente ya sabemos qué es lo que está ocurriendo. Hay una transformación de ese texto, primero para que el chavo lo entienda, y en ese camino aplica técnicas en NLP, ¿sí? O busca una base de conocimiento en las preguntas y respuestas, ¿ok? Y pues contextualiza, de acuerdo a las preguntas, la respuesta adecuada, que serán los pasos 2, 3, 4 en resumen, ¿ok? Bueno, hay herramientas que usted puede implementar de cero, no solo con Python, usted lo puede hacer con JavaScript, con Java, ¿sí? Pero hay frameworks que ya establecen de una manera un poco más amigable la creación de esos chatbots. Por ejemplo, Google tiene una plataforma que se llama Dialogflow, en donde es una plataforma que es eh, más que escribir código, porque sí lo hacemos, pero es más interactuar con objetos. Arrastro un objeto, configuro objetos y en ese trance de estar configurando, moviendo objetos, se va a generar un código por detrás. Es una manera un poco más amigable, por decirlo así, sobre todo aquellos que no manejan lo que es la lógica de programación y construyen mucha voz ya de una forma mucho más rápida y menos compleja que estar escribiendo código. Sin embargo, YellowFlow sí tiene un componente interno en donde yo inyecto código eh, en- para agregarle funcionalidades a ese chatbot. Pero bueno, no es la única framework. IBM también tiene su framework, IBM Watson. En Microsoft tiene también su framework, Box Framework. Y bueno, y hay otros más. E incluso hay este que es código abierto, Boxpress. Lo cierto es que o yo lo creo desde cero, o yo me puedo apoyar de framework o plataforma que yo ya hago solo configuraciones, pero no significa que no haya un código que se esté generando por detrás. E incluso hay plataformas que me pide que o me deja que yo le agregue mi código para que personalice esa, eh, esa interacción que va a haber entre el usuario y el asistente virtual a través de esas reglas predefinidas, a través de ese conjunto de preguntas y respuestas, que generalmente es lo que ocurre con Dialogflow, que está manejado más bien en ese estilo. Sí, estos asistentes generalmente tienen ese estilo, que permiten configurar preguntas y respuestas con un conjunto de reglas predefinidas. No son framework que me deja hacer entrenamiento. Cuando ya queremos hacer esos asistentes con entrenamientos, ahí sí tenemos que codificarlo sea con Python o cualquier otro lenguaje, en donde yo voy creando la red neuronal y le voy dando todo ese conocimiento con una arquitectura transforme u otra. ¿Ok? Bueno, o también, pues como sabemos que también WhatsApp con su API Business o Facebook o Messenger o Telegram, que también usted solo hace configuraciones y no maneja mucho código. Pero repito que sea que yo maneje estos servicios de mensajería o los frameworks, lo que tienen en común es que están basados en reglas predefinidas, pero que lo permiten hacer un poco más amigable para el usuario y no estar
poniendo todo desde cero como lo vamos a hacer nosotros dentro de un momento. ¿Ok? Bueno, entonces con esto podemos finalizar que los beneficios de utilizar los chatbots es que pueden estar disponibles 24/7, eficacia operativa porque se dedican a hacer tareas repetitivas. Ya no tengo que estar teniendo ahí una persona todo un tiempo dándole ese tipo de preguntas-respuestas, sino únicamente teniendo personas en ciertos horarios cuando ya son preguntas muy complejas y que el chatbot pues ya no tiene ese conocimiento para poder responder. Mejora la experiencia del usuario porque si son preguntas cortas, ya rápido me responde el chatbot y no tuve que estarme comunicando con alguien real de la empresa, ¿sí? Escalabilidad porque, bueno, dependiendo cómo esté implementado, porque depende, ¿no? Depende de su arquitectura interna, hay un manejo simultáneo de múltiples conversaciones, pero eso realmente depende de cómo esté implementado. Yo no le puedo decir que es para todo tipo de chatbot, ¿ya? Lo cierto es que también estos chatbots nos permiten recopilar datos y esos datos, pues, hoy en día, pues, el usuario tiene que dar su consentimiento, por eso hoy en día los chatbots, cuando va a interactuar con la persona, le dice, voy a recoger todos los datos personales tuyos, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? Porque, por ejemplo, imagínese si es un chatbot que me va a servir de apoyo para matricularme. ¿Qué me va a pedir? Mi número de cédula, tal vez. Mi nombre y mi apellido. Son datos personales. O si yo voy a hacer una compra en una computadora, y entonces yo igual le tengo que dar mi número de cédula, mi nombre y apellido. Incluso también, hasta si me ayuda a hacer la transacción del pago, entonces son datos personales de mi tarjeta bancaria, qué sé yo, mi tarjeta de crédito. Bueno, entonces, pero bueno, eso ya se lo maneja con la ley de protección de datos personales, en donde usted acepta o rechaza. Obviamente, si usted rechaza, pues ya no puede interactuar con ese asistente virtual y tendrá que llamar por teléfono o acercarse a esa empresa. Y que eso puede ser factible si es que es aquí en Guayaquil. Pero si no es en Guayaquil, ahí es que viene el cuestionamiento, ¿no? Pero es decisión suya si usted da o no da su consentimiento para uso de sus datos personales, ¿sí? Bueno, entonces, esto también es importante, a pesar de que eh, los beneficios y las ventajas que pueden tener los chatbots, pues siempre les he indicado, nada es perfecto en la vida y esto no es la excepción, porque si no está bien diseñado, no está bien estructurado, las reglas predefinidas no son suficientes o la arquitectura escogida de la red neuronal no ha sido bien diseñada, entonces puede pasar esto, que el usuario se puede matar escribiendo al usuario, perdón, al asistente, pero él no lo entiende, porque puede haber una comprensión limitada del contexto, no logra entender, ¿sí? Por eso que esto sigue su curso, sigue mejorándose la arquitectura, porque realmente pues es un poco complejo, o era complejo, bastante complejo al inicio, entender ese lenguaje humano de las personas. Y ahí salió las técnicas NLP en primera instancia, y luego los algoritmos de Machine Learning, luego los algoritmos de Deep Learning, y así, o sea, eh, a medida que va pasando el tiempo o la historia de los chatbots, eh, mejoran cada vez más su comprensión para poder entender la semántica del usuario, que es lo que está tratando de preguntar para que ese asistente virtual pues le dé la respuesta más acertada, ¿sí? Otro problema es que si son chatbots que tienen este tipo de arquitecturas complejas, con algoritmos de IA, con deep learning, con redes neuronales, requieren grandes cantidades de datos para poder ser entrenados. Y cuando hablamos de grandes cantidades de datos, es que yo requiero servidores en la nube con bastantes recursos de procesadores, bastantes recursos de memoria RAM, bastantes recursos de disco duro virtual, y que no estamos hablando de procesadores que tengan que ver con gigahercios, como tenemos en la máquina, o memoria RAM gigabyte, o disco duro terabyte, sino que estamos hablando ya multiprocesadores, memoria RAM en el orden de los, ya no gigabytes, terabytes, petabytes, hexabytes, lo mismo que el disco duro virtual, porque se requiere
que a medida que ese texto se va generando, dónde está almacenando, porque ese entrenamiento necesita espacio. Yo al final, en la clase anterior, les enseñé cómo descargar mi modelo entrenado, eh, y eso necesita espacio en la nube. Pero en este contexto de los chatbots, ese espacio es mucho más, porque yo voy a tener un banco de preguntas, voy a tener full texto que voy a tener que procesar, que voy a tener que entrenar, y que ese texto permite que ese chatbot se siga entrenando, se siga aprendiendo en tiempo real. Y eso requiere altos recursos, y las empresas invierten no miles de dólares, sino millones de dólares para poder mantener esa infraestructura operativa en línea. ¿Ok? Bueno, esto también es importante, integración con sistemas existentes, porque pues a mí me interesa que ese asistente eh, trabaje por detrás con mi sitio web de manera correcta, con mi aplicación móvil. Entonces eso también puede ser un desafío, que haya una conexión entre lo que el usuario está haciendo clic por las opciones de la página web o del sitio móvil, y aparte que está interactuando. O sea, tiene que haber una comunicación de ambas cosas, ¿ya? Y bueno, y privacidad y seguridad, que ya le dije, pues hay mucha información que usted almacena y que si usted acepta, pues da su consentimiento, ¿ok? Bueno, eso es lo que podemos establecer de lo importante que, eh, para que lo tengan presente para su aprendizaje y poder evaluar esto pues cuando le tengan que tomar la evaluación. Bien, ahora dejo de compartir y vamos rapidito en esta segunda parte de la clase a ver estos códigos. Voy a compartir la pantalla, un momentito. Tiene que estarse viendo en este momento el notebook, si no me es ingeniera no se ve. Bien, yo le voy a subir 4 notebooks, voy a ir de menos a más. En este primer notebook tengo algo muy básico como para entender este contexto de un chatbot basado en reglas. ¿Ok? Y lo primero que vamos a establecer es un diccionario con esas respuestas predefinidas. Aunque ya en la vida real ese diccionario no debe estar incrustado solo en el código, en el programa, en el entorno de Python, sino que eso ya tiene que estar almacenado en una memoria virtual, en un disco duro virtual, ¿ya? Pero como dije yo, no voy a pedir eso en el proyecto, entonces estamos tratando de hacer un poco esa analogía de dónde van a estar almacenados, en este caso, esas respuestas predefinidas. Entonces, un diccionario en Python, le he colocado el nombre respuesta y viene la llave de abrir, viene la llave de cerrar. Y para no ser muy extenso, le he colocado estas eh, claves, valores, porque acuérdense que un diccionario lo que tiene es una clave y un valor. Una clave, hola, y su valor, hola, ¿cómo puedo ayudarte? Adiós, y su respuesta o el valor de esa clave, adiós, que tengas un buen día. ¿Cómo estás? La clave y el valor, estoy bien, gracias por preguntar. ¿Y tú? ¿Qué puedes hacer? Otra clave, poder responder preguntas simples como saludos y más. Gracias, otra clave, de nada, algo más en que te pueda ayudar. Entonces, ¿qué estoy tratando yo aquí de hacer? Establecer esas reglas. La pregunta, que sería la clave, y la respuesta, que sería el valor. ¿Ok? Corro esto y ¿qué más tenemos aquí? Una pequeña función que le he llamado chavo básico, la cual va a recibir el texto del usuario. Ese texto del usuario le voy a aplicar la función lower para que se convierta en minúscula y evitar eso de que es mayúscula, minúscula, que al final usted sabe que desde el punto de vista de la programación tienen código ASCII diferente. Y de esa manera cortamos por lo sano. Si es que me estás poniendo letras mayúsculas, todo lo voy a convertir en minúsculas para poder entender el mismo contexto. Y con esa entrada del usuario voy a hacer una iteración. ¿Sobre dónde? Sobre el diccionario. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo, quiero que hagas una iteración sobre el diccionario. Porque, o será que me está eh, diciendo hola, o será que el usuario me dijo adiós,
¿O será que el usuario me está diciendo cómo estás? ¿O será que el usuario me está diciendo qué puedes hacer? ¿O será que el usuario me está diciendo gracias? Ok, entonces, y que le dije que eso sería la clave en el diccionario, que le he colocado esa variable. Y entonces voy a tratar de encontrar cuál sería la posible respuesta en base a la entrada del usuario. Y si es que eso lo encuentra, es decir, si yo ingresé hola, me va a decir esto. Si yo ingresé cómo está, me va a decir esto. Es decir, quiero que me retornes eh, eh, esa respuesta con esa clave asociada. Y si yo no encuentro nada, es decir, si el usuario no me puso hola, no me puso adiós, no me puso cómo estás, no me puso qué puedes hacer, no me puso que gracias, entonces, lo siento, no entiendo tu pregunta. Corro la función y pruebo. Y al probar, hago un pequeño ciclo while true, en donde recojo la entrada, la convierto en minúscula, y solamente si que fue equivalente a salir, cierro la conexión. Y si no, entonces ahí llama la función chatbot básico, ingresa el texto del usuario y le imprime la respuesta. ¿Ok? Entonces, lo ideal es que yo ponga tal cual como está aquí, pero quiero que vea qué va a pasar. Aquí yo sé que va a pasar correcto porque sí va a encontrar, me va a decir, hola, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Sí? Pero si yo, por ejemplo, le pregunto, ¿cómo estás? Pero no se lo pregunta así. Le voy a poner aquí un signo de pregunta, le voy a quitar la tilde, le voy a quitar la tilde, le voy a poner así, veamos si lo coge. Y dice, mire, lo siento, no entiendo tu pregunta. ¿Ya? Pero si yo le pongo tal cual como está aquí en el diccionario, ay, perdón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy bien. Gracias por preguntar. ¿Tú? ¿Sí ven? Entonces, esa es la dependencia que se tiene cuando el usuario escribe de una manera, pero el chatbot lo tiene así. Debió haberme dicho, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias por preguntar, pero no, digo, lo siento, no entiendo tu pregunta. Entonces significa que solo así él me responde. Por lo tanto, si yo copio esto, ¿qué puedes hacer tal cual como está arriba en las reglas? Sé que va a salir porque le he copiado tal cual. Puedo responder preguntas simples como saludos y más. Bueno, quiero salir. Entonces, recuerden que ahí sí tengo que poner tal cual la palabra salir, porque si no, pues también puede que se quede en un bucle. Pero yo lo voy a poner tal cual. Sí, porque creo que ya está explicado la esencia de, de qué pasa cuando esa inconsistencia entre lo que el usuario está ingresando versus a lo que el chatbot tiene en sus reglas predefinidas con este primer formato. El segundo formato, el llamado este que está aquí, en donde le agregamos un poco lo que hemos aprendido en la asignatura, pero usando únicamente las técnicas NLP, como por ejemplo lo que es el tokenizador y lo que es el lematizador, pero no perdiendo la esencia de lo que es reglas predefinidas, es decir, tener como esas preguntas y respuestas, ¿no verdad? Almacenadas. Bueno, por lo tanto sigue siendo así, basado en reglas, preguntas y respuestas. Importo la librería NLTK, importo esta librería NumPy para manejar eh, más abajito NP, bueno, más abajo vamos a ver dónde lo utilizo, ¿sí? Es una librería que tiene que ver con manejo de vectores, esta es una librería aleatoria y esto para manejar manejo de string. Bueno, pido la conexión, ejecuto las librerías.
Descargo el tokenizador y descargo el lematizador que esté en español porque yo voy a interaccionar con el asistente en español. Esto ya lo hemos aprendido, ¿sí? Y aquí, eh, mm, creo que aquí no lo recogí por texto. Sí, déjenme recordar. No, en este no está recogido por texto. ¿Ok? Entonces, como no voy a recoger por texto, porque al final, pues, lo que quiero es recordar las técnicas en LP, pero funcionar con el chatbot eh, orientado con reglas. Pero bueno, este texto puede ser recogido por texto y no pasa nada. O sea, me refiero por teclado, ¿sí? Haga de cuenta que lo estoy recogiendo por teclado. Entonces, ese texto eh, es el siguiente. Hola, eh, soy un chatbot diseñado para ayudarte con información básica. Puedo responder preguntas relacionadas con saludos, agradecimientos y cómo puedo ayudarte. Mis preguntas son simples y efectivas. Ya, digamos que ese es el texto inicial que va a utilizar internamente el chatbot para mostrarle al usuario. Aunque le dije hace un momento que yo lo pude haber recogido por teclado, pero realmente pues eh, lo que yo recojo por teclado es esas preguntas que el usuario va a realizar. Pero bueno, en todo caso, esto es justamente tal igual como lo vimos hace un momento. ¿Qué día es hoy? Adiós. ¿Qué temperatura? O sea, me refiero a que está tal cual como lo vimos, que tengo un diccionario que le llamo respuesta, pero ahora tengo otras claves. Tengo la clave qué día es hoy, adiós, qué temperatura estamos, cómo está el clima, qué puede hacer, gracias. Aunque yo sé que me va a decir, mira, usted dijo hace un momento en el ejemplo de las temperaturas, que eso más bien es que el chatbot tiene que tener una conexión con un API para que descargue esa información en línea y luego esa información el chatbot se la pasa al usuario final, sí. Pero esto solamente es un ejemplo. Además que ya dije que no vamos a hacer conexiones externas con un API. Por lo tanto, es una pregunta para que tenga una respuesta, básicamente lo que le estoy dando esa información. Así como esta, yo sé que no estamos miércoles 20 de noviembre de 2024, sé que no estamos ahorita en un clima templado, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, entonces ejecuto ese código y preparo lo que es el tokenizador, preparo lo que es el lematizador y lo tengo en el objeto frases y lo tengo en el objeto lematizar. ¿Ok? Y creo la función que le llamo lematizar oración, que es la que va a permitir recoger el texto que vamos a tener del usuario y lo vamos a primero a convertir en minúscula y luego lo vamos a tokenizar y luego lo vamos a lematizar, ¿sí? Y me va a dar esas palabras que ya están tokenizadas y lematizadas. ¿Para qué hacemos esta función? Para que el chatbot pueda entender el contexto de lo que el usuario está ingresando, ya que en el chatbot 1, al no escribir bien, usted vio que no cogía. Ahora vamos a ver hasta qué punto esta versión 2 mejora ese asunto y hasta qué punto lo hace bien o lo hace más o menos. ¿Ok? Bueno, entonces creo la función y ahora aquí, adicionalmente, vamos a tener una función que no únicamente va a leer la entrada del usuario, sino que va a llamar a la función lematizar oración, esa que se encarga de tokenizar y lematizar, y esta función va a retornar la respuesta. Por lo tanto, le he llamado encontrar respuesta y recoge ese texto del usuario. Ese texto del usuario que nuevamente lo convertimos en minúscula para evitar allí mayúscula y minúscula, y luego vamos a iterar sobre ese diccionario para tratar de encontrar, ¿sí? Pero aquí es que, digamos, es lo que se agrega esa parte adicional, que se va a tokenizar y se va a lematizar la entrada del usuario, ¿ya? Para que esa entrada del usuario pueda ser mejor entendida por el chatbot. Pero para que eso ocurra,
¿sí? Porque mire que esto todavía estoy dentro de la función. Vamos a utilizar aquí una variable que le llamo mejor coincidencia y una variable que se llama mejor similitud, ¿ok? Mejor similitud, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Va a haber una iteración de, eh, de esas palabras que han sido tokenizadas, que han sido lematizadas, y va a haber una similitud de palabras en común de lo que tiene eh, ese texto tokenizado o lemmatizado versus a lo que el usuario está tratando de o ingresó como texto. Y va a haber una similitud. Recuerden que cuando hablamos de lematización, las palabras originales se convierten en su raíz base. ¿Ok? Entonces, esa similitud es la que se va a evaluar y la voy a guardar aquí a través de una función len que va a recibir la entrada del usuario y que va a hacer justamente esa intersección entre lo tokenizado lemmatizado con las palabras del usuario. ¿Sí? Y si esa similitud es mayor a una mejor similitud, en donde esa mejor similitud al inicio, pues digo que cero, porque como estamos arrancando, pues todavía no hay nada que se parezca a lo que el usuario está ingresando, sino ya es el momento que ingresa palabras. Entonces puede ser que esa primera, al encontrar esa similitud, no sea la adecuada y como esto va a iterar, porque tiene que iterar dentro del contexto de las frases, entonces va a cambiar y va a actualizar. De tal manera que la mejor similitud va a tener ese valor que es mayor a mejor similitud. Es decir, que a medida que va iterando, va cambiando esos valores, determinando dónde está o qué tan similares son esas palabras del usuario con el texto que ha sido tokenizado o lemmatizado. ¿Sí? Y finalmente, esto va a parar cuando tengamos la frase que tenga la mejor coincidencia con ese texto que el usuario o pregunta que el usuario ha realizado. ¿Ya? Si por A o B ese valor nunca cambió, entonces, bueno, es que ya finalmente esa similitud no hay, se escribió tan diferente que ya no fue posible para el asistente del chatbot dar una respuesta al usuario. ¿Ya? Y si no, le retorna esa respuesta, pero que será equivalente a esa mejor coincidencia que pude encontrar. Eso básicamente es lo que hace esta función. ¿Ok? Y bueno, y aquí entonces empezamos ese proceso de hacer como que se levante el chatbot. ¿Ok? Entonces ponemos un pequeño mensajito, tenemos el while true, vamos a recoger el texto porque le ponemos input, que tú ya sabes que es la función de entrada. Si esto es salir, termina todo y se cierra. Caso contrario, entonces se llama la función encontrar respuesta, que es la función, que es esta que está aquí, y que a su vez esta función es la que también llama a lemmatizar oración, y que a su vez hace esto de encontrar la mejor similitud para poder dar la respuesta al usuario. ¿Ok? Por lo tanto, si ya ocurre la función anterior, por lo tanto, vamos a ver, le voy a poner primero así tal cual. Yo sé que de ley va a salir una respuesta. Pero ahora le voy a poner sin la tilde, día, y de repente así, vamos a ver, ya, y miren, lo siento, no entiendo tu pregunta. Vamos a ver si le quito la interrogación y le pongo casi como tú, qué día es hoy, tampoco lo coge, entonces, bueno, en esa pues no, por más que se ha trabajado un poco eso de las técnicas en NLP, porque este texto, esto es lo que yo estoy ingresando, que día es hoy, y así, es lo que la función va
a preprocesar, le va a tokenizar, le va a lemmatizar, va a encontrar la mejor coincidencia, pero aún así veo que no funciona mucho. No sé si con las otras, de repente, puede ser. Le voy a apuntar aquí cómo está el clima. Yo sé que va a funcionar, pero si le pongo sin la tilde, cómo está el clima, tampoco lo puedo. Eso que me está diciendo que no basta hacer solo con esta lematización, tokenización, que no basta hacer esta análisis de similitud, ¿sí? Déjenme ver si solo pongo, no, no quiero terminar. O sea, voy a ponerle así, graph, no, tampoco. Tengo que poner la palabra completa. Gracias. ¿Ok? Bueno, entonces en esta versión 2 nos hemos encontrado que mejore que optimice, ¿ok? Así que vamos a salir de aquí, ¿ya? Pero en todo caso, estoy haciendo la fusión de las técnicas en LP a ver si algo mejora con este conjunto de reglas predefinidas que teníamos por acá, ¿ok? Bueno, entonces, veamos el siguiente, el que tengo con un nombre 3, en donde aquí lo que voy a hacer es aplicar este contexto. De repente, si le aplico TF y DF, es decir, voy a vectorizar las oraciones, ¿ya? Para poder manejar un poco el asistente, a ver si de repente puede mejorar. Aunque al final la conclusión es que vamos a tener que aplicar todo. Por eso que en el Novo 4 aplico técnicas en LP y vectorizo. Pero bueno, en todo caso, llamo a la librería de sklearn para vectorizar el texto. Esto ya lo vimos en la clase anterior. Y ahora, aquí la distinción es que para manejar este concepto de similitud, lo voy a hacer de una forma un poquito más matemática, usando esta función, cosine similar, que es una función que maneja un poco lo que es la función coseno y tratará de encontrar esa similitud entre lo que el usuario está ingresando con lo que internamente tiene esa base de reglas el chabot. Y ya no tanto como lo hice, digamos que a mano, cuando solamente lo hice así. Encuentra a una intersección y si es mayor, hasta que encuentre la mejor similitud, y si no, pues no entiendo la pregunta. Entonces mejoro un poquito con esta función matemática para ver si de repente mejora algo no lo sé. Vamos a sacar la conclusión. Entonces pido la conexión, ejecuto, y aquí vamos a aprender ya lo siguiente. Si usted se da cuenta, en los dos primeros notebooks, la base de reglas la tenía en el mismo diccionario, lo cual, mientras más preguntas y respuestas, es decir, más claves y valor, esto se hace enorme, pero funciona. Realmente no hay límite. Sin embargo, en esta versión 3 lo vamos a manejar por separado. Y al manejarlo por separado, aquí se lo conoce como documentos y respuestas. Documentos y respuestas, ¿ya? Y como estamos colocando aquí corchete, ya no llaves, esto no es un diccionario, es una lista, ¿ya? Hola, adiós, ¿cómo estás? ¿Qué puedo hacer? Gracias. Hola, ¿cómo puedo ayudarte? Adiós, que tengas un buen día. Estoy bien, gracias por preguntar. Puedo responder preguntas básicas y darte lo que necesites. De nada. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 documentos. 1, 2, 3, 4, 5 respuestas. Porque cada documento asocia a una respuesta. Si lo vemos como un diccionario, clave valor, pero aquí se lo está manejando como listas. ¿Ok? De esa manera, separamos preguntas y respuestas. ¿Ok? Que es lo que está aquí diferente.
Llamamos al objeto vectorizador y mandamos a vectorizar únicamente la lista de documentos. ¿Por qué? Porque estas van a ser las posibles preguntas que el usuario va a tratar de ingresar. Puede que me ingrese hola, no sé si con mayúsculas o con minúsculas, porque recuerde que el usuario ya escribe diferente a como está en la base de conocimiento, estas reglas predefinidas del chatbot. Pero al menos lo estoy entrenando con hola mayúscula. Adiós, así tal como está. Entonces, esta información se vectoriza, ¿ya? Aquí. Y se guarda en X. Entonces, vamos a crear esta función que le llamo chatbot TIDF, que también va a recoger la entrada del usuario y esa entrada del usuario se va a vectorizar, ¿sí? Con este objeto vectorizer y tendremos aquí esa información vectorizada. Es decir, que ya no está en texto, ya va a estar en números, porque sabemos que la vectorización, el texto, cada palabra la asocia a un número, ¿verdad? Y entonces, eh, eh, esa información que está vectorizada, que la colocamos aquí dentro de la función cocine similarity, que recibe como entrada esa información, va a ser aplanada. Porque acuérdese que, ¿por qué digo aplanada? Porque se está utilizando el método flatten. Acuérdese que cuando nosotros vectorizamos en el nodo anterior, y yo le mostré, miren, ahí están los valores, y me mostraba como una matriz, ¿ya? Entonces se va a convertir en un vector, o sea, se va a aplanar. Pero más allá de eso, cada palabra va a tener su valor en número, ¿ok? ¿Y por qué? Porque esta función cocinar similar va a encontrar o va a hacer ese trabajo de encontrar similitudes del, del texto del usuario con, eh, con la información que está vectorizada. A ver si hace un match, a ver si encuentras palabras que son similares. Si como escribió el usuario eh, y está dentro de ese, ¿de dónde recuerde? Dentro de esta lista de documentos. Vamos a ver si algo me funciona. Pero bueno, en todo caso, eso es lo que hace aquí. Y bueno, aquí, si es que logra encontrar, saldrá, pero en todo caso se va a extraer, se va a obtener ese índice de mejor respuesta. ¿Ya? ¿De dónde? De esa entrada vectorizada. ¿Cuál es el índice donde está la mejor respuesta de esas palabras que han sido codificadas en Y si eso es así, entonces terminó. Pero, ¿y si no? Porque nunca podemos saber que todo está perfecto. Por lo tanto, si esto de aquí nunca se pudo dar, entonces este índice o similitud, que es lo que pregunta aquí, si es igual a cero, entonces no entiendo tu pregunta. Y si no, dame la respuesta con el índice de mejor respuesta. Entonces, al ejecutar, pues llamamos las funciones. Nuevamente tenemos aquí el chatbot, como una pequeña simulación. Recogemos la entrada, mientras no sea salir, pero si es salir, pues termina, hacemos un break, y si no, llamamos a la función chatbot.idf que recoge la entrada, llamar a la función chatbot.idf, la misma que va primero es a vectorizar, aplicar la función coseno para ver las similitudes entre lo que se ingresó con el texto vectorizado y me dará o no ese índice de mejor respuesta si es que lo encontró. Y me lo retorna. Y si no, me dará esto. No puedo encontrar similitudes. Bien, entonces ejecuto, ¿ya? Pero aquí, por ejemplo, antes de ejecutar, pues aquí ya tengo ya una corrida previa donde me dice esta parte que está aquí. Hola, puedes empezar a hablar el código, ¿sí? Entonces le dije hola y al ponerle hola, miren que hola fue tal cual como está aquí. Hola, encontró, lo cual es correcto porque está tal cual. Y la respuesta que me va a dar es esta. Hola, ¿cómo puedo ayudarte?
¿sí? Y le pongo, ¿qué puedes hacer? Tal cual como está aquí, ¿qué puedes hacer? Y yo sé que me va a dar la información esta, porque estoy copiando tal cual, ¿sí? Pero lo voy a correr para ver qué pasa si yo no le pongo igual. Hola con minúscula. Miren, copió. A pesar que en la versión 2 escribí un poco diferente, me lo cogió. Acá lo cogió, porque hola está con mayúscula. Entonces, esta función que me permite, la función coseno, encontrar las similitudes de lo que el usuario ingresó, la palabra como ingresó y cómo está codificada, vectorizada, hizo un match. Por eso que vino acá y lo entendió y me sacó esta respuesta. ¿Ya? Voy a ver si le pongo adiós, pero con minúscula. Vamos a ver si ahí coge o si de repente ahí ya se pone especial. Adiós. Y miren, lo cogió. ¿Sí? Y voy a poner ahora adiós sin tilde. Perdón, voy cursor acá. Adiós. ¿Ya? Y miren, ahí sí ya no encontró. Lo siento, no entiendo esta pregunta. De repente, como no hubo anterior, yo no jugué mucho con las palabras. De repente, no sé, me pone a pensar si le pongo con minúscula eh, y no tanto con mayúscula, puede que coja algo, no jugué mucho, pero miren, aquí estoy jugando un poco más y la misma palabra adiós con tilde, sin tilde, eh, lo entiende y luego ya no lo entiende. Y obviamente si lo pongo tal cual como está arriba, adiós con mayúscula, él lo va a coger porque así fue y va a ser un match. ¿Ok? Bueno, entonces eso es lo que quería evidenciar. ¿Ya? Ya usted el Notebook 2 se puede también practicar y de repente jugar, de repente ver si las técnicas que se utilizó el tokenizador, el matizador, jugando un poco con las entradas, de repente algo sí coja bien y no todo que yo le puse, pues no cogía. Tenía que ser tal cual. Pero bueno, finalmente le voy a poner gracias, pero primero con minúscula y lo entiende. Y obviamente si lo pongo con mayúscula, sé que lo va a entender. Y finalmente ponemos salir y salió. ¿Ya? Entonces, ¿qué me está dando aquí luz? Que el vectorizador como que tiene un poco más eficiencia, porque miren que a la final, en el Novo 2, a lo mejor no funcionó muy bien, porque el texto solo se tokenizó, lematizó, pero sigue siendo texto. Y encontrar similitudes en texto, para nosotros los humanos puede ser, para la máquina el texto se le complica entender. Pero si le ponemos más en su idioma, que son números, como aquí lo estamos evidenciando, entonces entiende mucho más. Bueno, y aparte también porque le hemos apoyado por esta función de coseno, que permite encontrar similitudes entre ese texto tokenizado, perdón, texto vectorizado con la entrada del usuario. ¿Ok? Entonces, en este último notebook, que es el que usted va a coger como su guía para su proyecto, ¿ya? Eh, bueno, ya tengo muchos notebooks abiertos, entonces voy a finalizar los anteriores. Cerramos, seguimos la conexión, ¿ya? Y vamos a instalar esta librería Spice para poder bajar, aquí creo que, si mal no recuerdo, le explico el, el stock word. Ajá, sí, aquí está. Bien. Pero eso no significa que yo no puedo aplicar el lematizador, tokenizador, porque el stock word es otra técnica en LP. De hecho, cuando digo que usted puede coger esto como guía base, no significa que es copiar y pegar, sino como quien dice el orden, pero usted le puede adaptar e incluir más técnicas en LP para que sea mucho más eficiente su chatbot. ¿Ok? Bueno,
Esperamos que se instale. ¿Ok? Ya, entonces agregamos esto que ya vimos que fue más eficiente. Manejar el texto vectorizado y apoyarnos con el cálculo de similitudes. ¿Ok? Pero adicionalmente voy a manejar la técnica de stop word, que elimine palabras que no son comunes, como los artículos, las los, en, on, eh, que si yo quito una oración, igual se entiende. El gato corre, si yo quito el y dejo solo gato corre, entonces stop word, quité el él. Palabras que son redundantes para la máquina, no para el ser humano, porque nosotros sí ponemos artículos y todo eso, ¿no? Eh, o cuando utilizamos en, on, no sé, eh, por ejemplo, cuaderno en la mesa, y si yo le quito en con el stop word y queda cuaderno mesa, la máquina entiende que cuaderno está asociado con la mesa y que puede estar encima. Pero nosotros obviamente no hablamos mucho. Pero recuerden que el stop word hacía eso, o hace eso. ¿Ya? Bueno, entonces ejecuto para llamar esas librerías. Bien. Y cargo el modelo en español de la librería Spice para poder manejar esto de estos words. Porque recuerda que primero se importa y luego ya se carga. ¿Ok? Y utilizo lo que hicimos en el Notebook 3. Yo puedo manejar un diccionario, pero es como que mezclo ahí las preguntas y respuestas. Entonces vamos a manejar lo que son documentos y respuestas. ¿Ya? Es decir, tengo los documentos y tengo las respuestas. ¿Y qué son las mismas? Hola, ¿qué tipo de productos? Bueno, me refiero en el sentido de que manejo ese orden de preguntas, pero claro, por aquí tengo ya qué tipo de productos se vende. Eh, bueno, esta es como teníamos el otro, ¿cómo estás? ¿Qué puedes hacer? Gracias. Pero aquí ya como que le voy introduciendo un poco más al contexto y ya no únicamente así como que de manera general, sino, quiero hacer un chavo de preguntas y respuestas con documentos y respuestas, reglas básicas para una empresa que vende productos. Bueno, y entonces aquí le he puesto, ¿no? Computadoras, televisores, celulares, qué sé yo. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 documentos, 1, 2, 3, 4, 5 respuestas. Bien, y entonces vamos a realizar no solamente el stop word, realmente también voy a aplicar, como le dije antes de ir hacia abajo en el notebook, usted puede aplicar técnicas en NLP, no únicamente stop word, porque eso al final solamente quita las palabras que no son comunes. Pero definitivamente lo ideal es que ese texto no solo sea vectorizado, sino que antes de que sea vectorizado, haga que el trabajo sea menos pesado para la máquina. Y eso es esa frase, partirla en texto, es decir, en tokens, tokenizar. Y luego eso, eh, lematizarlo para que llegue a su raíz base y ya de ahí que le aplico stop word, que convierto, eh, elimino, no sé, emoticones, aunque aquí, bueno, no estamos usando emoticones, pero normalizar el texto, convertir a minúscula o botar información como un signo de puntuación, que de repente tampoco no es importante, en el momento que el usuario me ingrese la pregunta con un punto o con un signo de interrogación, ¿sí? Bueno, entonces esas son las técnicas en NLP que ya hemos conversado, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Por lo tanto, en esta función vamos a llamarla preprocesar, que recibe el texto. Primero convertimos en minúscula, ¿sí? Y luego preparamos ahí la lista para que se vaya almacenando las palabras tokenizadas. Y se va a iterar sobre los documentos y a medida que se van a ir tokenizando, se van a ir guardando con la función append y en el camino
vamos a ir aplicando lo que es la lematización a, a esa información que está tokenizada. Y me va a retornar el texto preprocesado. ¿Sí? Bueno, en todo caso, eh, eso es lo que es la función. Y luego, entonces ahora sí ya aplico los documentos y aplico la función preprocesar. Y voy a iterar sobre documento 1, documento 2, que básicamente es la lista que tiene elemento 1, elemento 2, elemento 3, tiene 5 elementos, que es la interacción que está, perdón, que es la interacción que está aquí. Y al final aquí estarán esos documentos preprocesados, ¿sí? Luego ya aplicamos lo que es la vectorización, porque lo que hicimos previo es tokenizar, lemmatizar, stop word, ¿verdad? Normalizar el texto, etcétera. Y entonces ya lo último que se hace es la vectorización. Y creamos el objeto vectorizador y le mandamos, miren, los documentos preprocesados que salió aquí previo de la función de preprocesamiento. Y el resto pues ya es casi igual. ¿A qué me refiero? Eh, que vamos a tener que crear la función que permita recoger la respuesta, la entrada del usuario y que va a llamar a las funciones que están arriba para preprocesar, para vectorizar, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué es la función que está aquí? Pero bueno, aquí está justamente el flujo, digamos, de los pasos que se han seguido en este nodo. Se preprocesó o se tiene que procesar la entrada del usuario, hay que vectorizar esa entrada, ¿sí? Transformando ese texto, una vez que ya está preprocesado, lo vectorizamos. Y ahí viene esto, lo que es el cálculo de la similitud, para ver entre lo que ingresó versus lo que está internamente ya preprocesado y vectorizado, y selecciona la mejor respuesta con el mejor índice que exista de similitud entre lo externo con lo interno. Es decir, la entrada del usuario con la información adentro de los documentos que han sido preprocesados y vectorizados. Bien, bueno, entonces, esta es la función que tenemos aquí. Se recoge el texto, se preprocesa el texto. Entonces, si se dan cuenta, aquí se está preprocesando no solamente el texto del usuario, sino que se está o se preprocesó previamente que esto. Hay un doble preprocesamiento, lo que ingresó el usuario y los documentos. O sea, aquí ya estamos más desde el punto de vista del usuario, que fue este paso que se sigue en este nodo, que viene más abajo, en esta función. Entonces se recoge la entrada del usuario, se preprocesa, es decir, aquí ya salió la información, todo lo que ya se hizo de procesamiento, tokenización, lematización, stop word, normalización, etc. Se vectoriza, entonces vamos a tener el texto vectorizado con el texto del usuario y por otro lado internamente el texto vectorizado de los documentos. Significa entonces que estamos como que hablando ya el mismo idioma, ¿sí? Y aplico la función de coseno similitud, le mando esa entrada que ha sido vectorizada y entonces va a pasar esto similar a lo que ya vimos en el nodo anterior, que sé que funcionó. Búsquese ese índice de mayor similitud y si lo encuentra, dame la respuesta y si no, pues como siempre, por más que uno agregue mejoras al código, no necesariamente puede ser que funcione. Por lo tanto, siempre hay que tener el else por cualquier cosa para que no se quede esto ciclado. Bien, bueno, entonces finalmente tenemos el bucle ya como para ponerlo en vivo al chatbot para que se levante. Creo aquí ya la función definir iniciar chatbot, que básicamente recoge la lógica que vimos ya en otros nodos. Ahora dentro de una función, creando las propias funciones del programador. Bueno, entonces recogemos la entrada del usuario, se pone en minúscula, ¿ya? Y ahora le doy opción que el usuario puede salir, con adiós y con chao.
¿ok? Y se rompe. Y si no, entonces se va a llamar obtener respuesta, que va a pasar la entrada del usuario. A decir, obtener respuesta, que va a ejecutar todo esto, que va a pasar por la entrada del usuario, que se va a preprocesar, vectorizar y va a ver la similitud. Bueno, ejecuto, no lo he ejecutado, sí, se está ejecutado, esto no lo ejecuté. Y entonces, así también podemos poner en Python eh, dos veces su raya, name, dos veces su raya, equivalente al main, como para iniciar esa función de chatbot. Esta que estoy aquí, es también válido aquí en Python, esta instrucción. Bien, entonces vamos a ver qué tan bueno ahora es este chatbot. Primero voy a ingresar tal cual como está, que yo sé que va a funcionar. Hola. Y luego vamos viendo, ¿ya? Me responde cómo puedo ayudarte. Le voy a poner con minúscula y sigue funcionando. ¿Qué pasa si de repente no sé, pongo aquí un signo de admiración? Miren. ¿Y por qué? Porque le aplicamos estos words. Y el stop word que le dije, elimina los artículos, las puntuaciones, este, toda aquella información que realmente no tiene sentido para la máquina. Ahora no sé si me coja, voy a poner hola, doble carácter y sigue funcionando. ¿Ya? Entonces, este de aquí tiene un poquito mayor eficiencia y los otros tienen ese problema de que no hay un entendimiento del usuario por parte de la máquina. A pesar que el usuario, ah, pero si te puse hola con minúscula, es lo mismo. A la máquina no. Pero ya con estas mejoras hemos visto que sí. Bueno, y veo que ya me quedan unos 10 minutos entonces, pero al menos como le he puesto algunos cambios, vamos con este de aquí. ¿Qué tipo de productos vende? Tal cual, que sé que va a funcionar. Me dice computadoras, televisores, celulares, pero si de repente le quito el signo, los signos, no le pongo como y sigue funcionando.